En Japón existe un concurso para mangakas perteneciente a la editorial Shueisha, llamado la Young New World Manga Award, cuyo fin es darle la oportunidad a jóvenes mangakas para que puedan tener una oportunidad en el siempre complicado mundo del cómic japonés. La futura autora de Kimetsu no Yaiba ya estaba muy interesada y quería probar suerte participando en la 70ª edición del concurso mencionado. Aparentemente esto le sirvió para trabajar en la Jump, ya que al año siguiente sacaría sus primeros one-shots, uno en la Jump Next y el otro para un concurso llamado Gold Future Cup. Lamentablemente no tuvo suerte, ya que ambas series no llegaron a ser serializadas. Gotoge no se rendiría y al año siguiente publicaría otro one-shot, pero tampoco sería serializado. Y ya para el año 2016, con ayuda de algunos editores experimentados y recopilando las mejores ideas de sus anteriores proyectos, se publicaría en la Weekly Shonen Jump lo que sería su obra mágica, el manga que la catapultaría al éxito rotundo, Kimetsu no Yaiba. Pero, ¿qué hay de los otros mangas? Es inevitable pensar que estos one-shots publicados desde 2013 le sirvieron a la autora como base para la creación de su obra más reconocida. Tiempo después, estas historias se recopilarían en un tomo de manga llamado Historias cortas de Koyoharu Gotoge, publicado en el 2019. En este video echaremos un vistazo a estas historias y analizaremos las bases y las ideas que le sirvieron a la autora para crear la historia que la llevaría al éxito. Así que sin nada más, empecemos. Los hermanos Monjushiro, como nos dicta la traducción oficial, es el primer one-shot publicado bajo la editorial Shueisha. Consta de 45 capítulos y nos narra la historia de dos hermanos bicho que fugen como sicarios. La historia inicia con una chica maldiciendo a una persona de nombre Iwamichi Koshikidake, quien al parecer sería el culpable directo de que su padre, quien trabajaba como policía, haya fallecido. Esto ocurre en la mente de la chica mientras era asistida por una señora quien, al juzgar por el diálogo que suelta, era una persona bastante insensible. Mientras cruzaban por un parque, observa a dos niños hablando con un señor. Uno de ellos le exige que mate a su compañero porque le rompió su juguete. ¡Hala, qué radical el chibolo! Este se niega rotundamente, argumentando que su carne, lejos de estar podrida, es demasiado fresca. Sí, así tal cual lo dice, no estoy inventando nada. Confirmando a su vez que él es un sicario, que para ahorrarnos las molestias, su nombre es Unaume Monjushiro. La chica, al darse cuenta de esto, se le acerca y le encarga que mate al hombre llamado Iwamichi. Este se muestra muy dudoso del nuevo encargo, y al no estar conforme con el pago de la chica, que por cierto se llama Shizuka, decide volver a lo que al parecer es la mansión en donde vive. A regañadientes la lleva de la mano hasta donde está su hermano, Masatada Monjushiro, quien se encontraba tocando el piano. Luego de sentarse, el tipo del piano le cuenta cómo detesta tomarse cortos lapsos de tiempo para poder satisfacer sus necesidades básicas del ser humano, como dormir, comer, ir al baño, ya que este siempre quiere estar tocando el piano. Luego de esta breve charla, el tipo se acepta. Shizuka va con el hermano y le confirma que el trabajo fue aceptado, aunque este le revela a Shizuka algo un poco perturbador sobre su hermano. Le comenta que normalmente cuando alguien va a encargarle un trabajo, este lo termina matando, probablemente porque interrumpen su melodía. Ya aceptado el trabajo, deciden ir a la mansión donde se encuentra Koshikidake. Una de las cámaras de seguridad capta a los hermanos, pero de inmediato Masatada suelta un grito bastante potente, pero sin esfuerzo, haciendo que los de las cámaras de vigilancia perezcan. Unaume, transformándose en esta especie de saltamontes, decide meterse en la mansión de lleno, bajándose a todos los guardias que se le cruzan. Uno logra atraparlo con las manos, pero este logra zafarse mudando de piel. Bueno. Durante la pelea se nos muestra un flashback donde nos muestran que Unaume tiene problemas para convertirse en asesino. El bicho que tiene dentro de él no ha eclosionado en su cuerpo, porque al parecer todo el mundo posee dentro de su cuerpo un insecto que nunca llega a eclosionar. ¿Se imagina si esto fuera real? También nos muestran una que otra cosa, como que Masatada le rompió los tímpanos a su padre porque este le cambió de sitio el piano. Sí, qué radical. Y como el bicho eclosiona por fin dentro del cuerpo de... Bueno, no prácticamente dentro, sino que literalmente Unaume se transforma en una especie de bicho. Se preguntarán cuál es el motivo para que el insecto eclosione. Pues el motivo es porque tenía hambre.
No existe mejor motivo que ese. Ya volviendo a lo que nos importa, vemos a Iwamichi siendo protegido por sus dos últimos guardaespaldas. Masatada llega y con su aparente poder de copiar con exactitud las voces, engaña a Koshikidake para que éste le abra la puerta. Y así fue, acaba con los dos guardias restantes y también mata al hombre que había ocasionado la muerte del policía. Algo que me pareció gracioso es que uno de los guardias pues básicamente lo manda a la miércoles, pero no lo dice como tal, sino que más que todo lo piensa. Luego nos trasladan a lo que aparentemente es un orfanato, donde vemos a Shizuka enterarse de la noticia de la muerte del sujeto, explotando de rabia porque se da cuenta de que no se ha llenado el vacío de su corazón, y lo único que podía llenarlo era traer de vuelta a su padre. Luego hay unos paneles donde los niños se vengan de un Naume, pero básicamente aquí acaba la historia. Sobre esta historia, Koyoharu comentó: aunque ya se puede adivinar por las ilustraciones que hice hace un momento, después de que se publicara la historia en un número especial de la revista, consideré la posibilidad de convertirla en una serie. De ahí que hiciera también los personajes de los padres y la hermana. Según el plan original, el padre, aún teniendo la apariencia humana, tenía una fuerza monstruosa. La madre era una hacker superdotada, de esas que teclean con velocidad. Y la hija se convertía en un insecto de la misma manera que un Maune. La idea de esas transformaciones la saqué de Yokai Ningen Ben, una serie que me gusta mucho. Por lo que recuerdo, acabé abandonando la idea porque no me gustan los bichos y no se me daba bien dibujarlos. Un dato que me llamó la atención bastante fue el hecho de que Koyoharu, muy por el contrario de lo que podríamos pensar, tenía pensado serializar esta serie. Y es que no soy muy fan de la idea de que todos tengamos un insecto adentro. A ver, a estas alturas es ingenuo pensar que no existen seres vivos dentro de nuestro cuerpo, pero de ahí a pensar de que existe un bicho que tiene que eclosionar en nuestro cuerpo, pues sí es una idea bastante turbia y desagradable. Y la historia no es algo que digas, wow, tiene potencial. De hecho es bastante discreta. Repito, no ayuda la idea de que tengas una araña en tu boca o que te transformes en un saltamontes. Y sí es curioso también que mencione que no se le da bien dibujar a los bichos, ya que de hecho tienen un diseño bastante complejo. Porque seamos realistas, Koyoharu no es que sea una superdotada en el tema de dibujo. Ella cumple y ahí nomás. No es que sea comparable en términos de arte con otros mangakas más reconocidos. A pesar de eso, sí se conservan algunas pocas ideas, como el concepto de los hermanos, ya que es la única historia donde los dos protagonistas son hermanos, y algunos diseños de personajes. El diseño de Masatada terminó siendo usado para Obadai Stein, para Obanai y Guro. De hecho se parecen bastante, incluso en la ropa. Con Inaume es un poco complicado. Si tuviera que rebuscarte diría que tiene un aire a Kaz, solo que con una coleta en la parte de atrás de la cabeza. Y si comparamos las imágenes, el color del pelo llegan a ser similares, solo que el de Inaume es un poco más tirado al lila. Shizuka es muy parecida a Nezuko, pero con más pelo en la frente. Y en cuanto a Iwamichi, sí es muy similar a la versión del niño de Musa. Acá podemos ver una ilustración de la menor de los tres hermanos, Tsunayo, quien también podía transformarse en un bicho feo al igual que su hermano. También nos muestran ilustraciones de los padres, Kiwako, cuyo diseño fue reutilizado para Amane Ubuyashiki, la esposa de Kagaya, y una ilustración del padre, Toshomi, quien es el único al que se hace referencia en el one-shot. De hecho, también aquí podemos darnos cuenta de una idea que Koyoharu reutilizó en Kimetsu no Yaiba, ya que la hermana de los tres puede transformarse también en una bestia bastante fea, al igual que Nezuko, aunque en su caso no es tan fea como tal, pero sí se transforma en un monstruo agresivo. En cuanto a los poderes, encontré una sola coincidencia, la cual es la técnica de Masatada, que es muy similar a la técnica de los demonios Uroji y Soakuten. En ambas técnicas desestabilizas a tu enemigo mediante ondas sonoras muy potentes. Ya para terminar con esta historia, como dato curioso, uno de los tantos nombres erróneos que usó Inosuke para referirse a Tanjiro fue Monjiro, que es muy similar a la palabra Monjushiro.
El manga comienza con una chica siendo peinada, pero aparentemente sintiéndose bastante incómoda. De inmediato nos traslada a un centro comercial donde nos topamos con el protagonista, un tipo con un atuendo bastante raro de nombre Avara, que se define como un purificador, que va purificando las malicias de las personas a su alrededor. Mientras hace eso, acompañado de su amigo El Capa, se da cuenta de su amabilidad y el amor que éste percibe por parte de las personas, sensaciones que él puede ver. Sin embargo, de inmediato se da cuenta de una sensación negativa. Él mira el suelo y percibe la malicia que transmite ese mechón de cabello, por lo que sigue el rastro de pelo que lo guía hacia una casa bastante moderna. Al ver que nadie lo atiende, decide saltar a una ventana que estaba en el tejado. De ahí se da cuenta de que había alguien muy mal herido. De inmediato va a ayudarlo y se percata de que había más personas alrededor muy asustadas, por lo que decide rescatarlas. Una de las chicas le dice a nuestro héroe que el criminal justo había escapado, pero este inmediatamente le dice que no le cree y que está poseída. Al no quedarle de otra, la mujer se levanta y le comenta su obsesión enfermiza por el cabello y que la única forma de preservar el pelo de una persona de la forma más pura posible es matándola justo después de que su pelo haya llegado al tope. Vaya, qué extremo. Avara le dice que eso no es amor, sino una obsesión insana por el cabello, por lo que de inmediato la mujer se pone en guardia. Su curiosidad de la chica le hace preguntar al protagonista qué es esa tela mágica que el purificador lleva. Este le dice que es un manto celestial y que usará eso para envolverla y hacerle ñac. Ella bromea diciendo que usará eso para hacer trapos y proceden a iniciar el combate. Vemos como la mujer usa como arma muchas tijeras muy filosas, capaz de incrustarse con facilidad a una persona. Sin embargo, nuestro amigo sabe cómo repeler. Justo cuando ya estaba cerca de capturarla, ella logra bloquear el ataque. Esto es posible gracias a que su pelo tiene la habilidad de formar tijeras igual de peligrosas que las que usaba. De inmediato la chica se da cuenta que no logra cortar el manto. Al percatarse de su incapacidad, decide jugar sucio y atacar a sus rehenes. Avara se percató de esto rápido y decidió usar su cuerpo como escudo, lo que obviamente le provocó un gran daño, por lo que este se ve acorralado. De inmediato nos muestran un flashback, donde nos muestran el por qué este tipo decidió volverse purificador. Y pasa que un tipo que no conocía decidió salvarle la vida. Moribundo le recalca que no lo hacía por él, sino por sí mismo. De hecho, es ahí en el incidente donde Avara sobrevivió donde conoce a Capa. Este le explica el por qué el tipo que lo salvó, de nombre Senji, se hizo purificador y sus motivos, diciéndole que él no era de esos que se desentendían del mundo y quería purificarlos a todos y a cada uno. Lamentablemente eso lo llevó a un triste final. En la escena que podemos ver su cuerpo confirmando que hubo una especie de incidente que provocó la muerte de Senji, obviando el hecho de que sobrevivieron a un accidente automovilístico. Impactado por tal acontecimiento, Avara decide convertirse en un purificador y jura por su vida purificar a las personas de la maldad. Volvemos a la pelea y esta parece haberse emparejado debido a las graves heridas de nuestro héroe, pero él no está dispuesto a rendirse y con su manta sagrada agarra a la mujer y la golpea varias veces contra la pared. Sin embargo, no logra acabar con ella. En un aparente cansancio, suelta momentáneamente a la chica, pero él de inmediato se recompone y agarrándola del torso y con toda la fuerza que le queda, le logra romper la columna, ganando la pelea y manteniendo a salvo a los rehenes. Aquí pasa una serie de cosas que no me terminan de cuadrar. Durante la pelea, Avara se queja de cuántas veces tiene que golpearla para que se muera. Y junto con la escena donde le dice que le va a hacer ñac, está claro que el tipo no tenía más remedio que matarla. Entonces, si esas eran las intenciones, ¿por qué se toma la molestia de cargarla y adaptarla a la escalera? En el caso de que aún esté viva, de igual forma no tiene mucho sentido, porque literalmente la dejaron inmóvil, le rompieron la columna. Me da un poco de risa, ya que en sí da igual si la mató o no. De todas formas, la mujer nunca se iba a mover. Con la marea ya calmada, una rehén llama la atención de Avara, quien todo machucado está viendo a por las autoridades. La chica le dice gracias, y este le responde diciendo que, aunque haya muerto de mí, nadie iba a llorar su pérdida. La chica de inmediato le rectifica, diciendo que no debería pensar de esa manera. Y ella cuenta que su apoderada le comentó que no sea una niña animada. A la gente le das igual, a nadie le preocupas lo que te pasa. Nadie te dará un centavo por ti, y también le comenta que no espera que la gente le trate como si le importara, que eso solo le pasa a la gente con suerte y tú no la tienes. Y finaliza diciendo, si a nadie le importa, si a nadie le vas a preocupar, haz el favor de al menos preocuparte por ti mismo. Y luego procede a despedirse. A la señora encargada de la rehén, que por cierto su nombre es mío, el nombre de la chica, le avisan que su protegida ya regresó. Y en una escena un poco graciosa porque literal empuja a los demás niños en su costado, abraza a Mio, evidenciando su felicidad por su rescate.
Avara, sentada en un tejado observando a Mio, por fin se da cuenta de que todo este tiempo estuvo pensando de forma errónea, y gracias a las palabras de la chica, por fin pudo entender a Senji y su forma de vivir y pensar, terminando así la historia. Por cierto, en la traducción española de Norma, a este one shot se le llamó Mampara, señor Mampara, y lo curioso es que este nombre se menciona casi recién al final, cuando la niña va a agradecerle al purificador por su buena acción, pero ella, al no acordarse de su nombre, se equivocó llamándolo Mampara, y ahí el nombre, como que el nombre no era tan complicado, ¿sabes? En un principio, sin embargo, me planteé algunas dudas acerca de la complejidad de su premisa y de los temas tratados, así como de otras cosas, como si eso de purificador podía ser un oficio de verdad. Lo cierto es que me llegué a preocupar por si al final no podía acabar entrando en el concurso. En aquellos tiempos no tenía muy clara qué dirección debía darle a mis obras y le daba demasiadas vueltas a todo, como en una especie de estado de Gestalt Self-Fall, que es lo que ocurre cuando miras un kanji durante mucho rato y lo escribes muchas veces enseguidas, y al final llega un momento en que no sabes si está bien escrito o no. A diferencia del anterior, aquí da a entender que no le convencía el hecho de que un purificador sea un oficio, por lo que podemos intuir que no le gustó el resultado final. Terminó descartando la idea. Bueno, no sé ustedes, pero veo un poco más viable ser un purificador a convertirse en un bicho feo. Pero algo interesante que menciona y que probablemente a todos nos haya pasado, es que no tenía un rumbo claro con sus historias. Y eso se puede notar tanto en las primeras historias que había publicado, pues cada uno tenía temas muy variados. De este one shot, a pesar de ser bastante genérico, me gustó más que el de los hermanos, e incluso se da el lujo de tener un pequeño desarrollo de personaje, bastante interesante, y creo que funcionó muy bien para esta historia. De hecho, no es ustedes, pero este conflicto interno que tiene el protagonista fue usado para algunos villanos genéricos que aparecieron al principio de la historia, con el detalle de que los demonios nunca se dan cuenta de qué es valorarse a sí mismo, por el simple hecho de que estaban por el lado de los villanos. Considero que hubiese sido interesante agregar este concepto, ya saben, de valorarse a uno mismo, a unos cuantos villanos de Kimetsu no Yaiba, o unos pocos bastaba. Eso le hubiera dado más valor narrativo porque es algo realista, sobre todo porque los villanos es el punto donde podríamos decir que más flaquea Kimetsu no Yaiba. Otra cosa que Koyoharu rescató es el tema de las emociones, aunque para ser más específicos, la habilidad de una persona de captar las emociones de terceros mediante habilidades extraordinarias. El señor Mampara, a pesar de ser ciego, puede ver de forma física las emociones que yacen dentro de una persona. En contraparte, Tanjiro y Zenitsu usan uno de sus sentidos para percibir las emociones de las personas. Tanjiro usa el sentido del olfato y Zenitsu la del oído. Otro concepto reutilizado fue el tener un compañero de viaje. En este caso, se usó a un enano un poco gordo, autodenominado Kappa, que se trata de un monstruo de la mitología japonesa. Y en cuanto al diseño de personajes, el de Avara al parecer no llegó a ser reutilizado. Sin embargo, o al menos eso es lo que creo. Digo, no sé, no me acuerdo de un personaje pelirrojo. Sin embargo, lo que sí se utilizó fue su personalidad dócil y tranquila. Algo muy asociado al protagonista, de hecho. De hecho, en la actitud son bastante parecidos. Aunque en la ilustración final del tomo, vemos que Gotoge dibujó a este personaje con la ropa de Kagaya. Y si nos ponemos a pensar, ambos personajes también comparten similitudes en sus personalidades. Y en cuanto a la villana, tiene muchas similitudes con Kanae Kosho, la ex Pilar de las Flores. El último manga publicado antes de Kimetsu no Yaiba inicia con un albino discutiendo por teléfono debido a que este no quiere aceptar el trabajo que le están ofreciendo. En la discusión nos menciona que durante el año se registran alrededor de 20.000 suicidios aproximadamente alrededor del país, pero esta vez se registraron 21 suicidios ocurridos en un mes, y eso es una cifra muy poco común. Es por eso que se le está encargando el trabajo de investigar, y a regañadientes al final termina aceptando. Ya yendo a inspeccionar el caso durante el trayecto se topa con una anciana que al parecer se conocen. Ella le pregunta si, como siempre, no le va a ayudar con la bolsa de compra. Sin Sag, que es el nombre del protagonista, por su parte le confirma diciéndole que si la gente mayor no ejercita los brazos ni las piernas, perderá su movilidad. Por esa razón debe esforzarse y esperar a que un hombre de buena fe la intente ayudar. Por cierto, Zigzag cada que puede menciona que detesta depender de las personas, que prefiere estar solo.
En fin, luego de un intercambio de palabras, nuestro héroe decide retirarse. Pero justo cuando está a punto de partir, la señora le avisa que las semillas que le había pedido, llamadas semillas de Don Tostemón, las había conseguido. Y ni bien nos damos cuenta, el protagonista decide ayudar con las cosas de la señora, llamada Ana, como agradecimiento por conseguirle la semilla. Ya habiendo llegado al apartamento, él cuestiona por qué entra a esa habitación si no es suya. Él piensa que se ha equivocado y que la demencia señora es muy mal, pero ella le dice que no se equivocó de habitación, que ella sí quiere entrar ahí. La señora comenta que está preparando el funeral de su vecino. Esto porque ambos, al no tener familia, olvídate, más solo que náufragos, se prometieron entre ellos que el que muriera primero, el que queda, tiene que preparar el funeral del otro. Sin Sax le pregunta si murió enfermo o algo, a lo que ella le dice que el vecino se ahorcó, lo cual le pareció muy extraño, ya que él tenía en mente aprovechar la vida que le resta al máximo. A lo que nuestro héroe concluye que se trata de una maldición. Le dice a la señora Ana que por ser ella le cobrará la mitad del precio, sin que la señora se dé cuenta. Olvídate, en ningún momento se da cuenta. Zigzag procede a plantar unas semillas en el pecho del cadáver, y de este rápidamente nace un árbol. Él comenta que justamente crecen tras alimentarse de la energía de una maldición, por lo que esto confirmaría que el pobre vecino sufrió uno. De este árbol crecen unas semillas de rastreo, y este con su mano procede a juntarlas en una sola. Esto le guiará a la persona que lanzó la maldición y procede a retirarse. A esto la señora Ana ni cuenta se dio. Ya a las afueras, la flor con forma de labios que sale de la semilla le indica dónde se encuentra el asesino, y este procede de su palma sacar un gran martillo de madera, de esos que usaban los Looney Tunes. Luego nos muestran a una chica corriendo con desesperación, porque se había olvidado de colocar el agua a su perro. En una de esas, se termina chocando con un chico, pero este de inmediato le susurra al oído: ahórcate y muere. De inmediato ella se aleja al pensar que es un pervertido, pero justo ahí el pata confirma que es un asesino. La chica, pensando que está a salvo del tipo, entra a una tienda a comprar el agua para el perro. Sin embargo, nos damos cuenta de que acaba de comprar una soga. Mientras sube las escaleras, no cae en cuenta de que ella había llegado a la azotea. Sin saber qué pasó, procede a amarrar la soga a la baranda. Ella, en shock, no sabe exactamente qué está pasando, y mientras se sube a la baranda, ya con la soga en el cuello, para proceder a tirarse, es sorprendido por el mismo tipo de antes. Él le alardea que va a morir porque le lanzó su maldición. El motivo es porque fue contratado por alguien para matarla, pero sin embargo, no preguntó los detalles. Él solo hace el trabajo. Y justo cuando la chica acababa de saltar, la salva un árbol que salió de la nada. Ante la mirada atónita del chico, Zigzag aparece enfrente de él, y justo cuando le iba a lanzar su maldición, este le tira unas semillas en la boca y procede a crecer un árbol que le disloca la mandíbula. Nuestro héroe explica que el poder del tipo es un conjuro de palabras malditas y que requiere 450 horas de práctica para dominarla, y luego este procede a tirarle un martillazo en el estómago, haciendo que el sicario arroje unas semillas. Este, de una patada, le vuelve a colocar en su sitio su mandíbula, y de inmediato el joven sicario le grita: ahórcate y muere, repetidas veces, pero sin ningún efecto alguno. Resulta que las semillas que botó contenían los poderes del joven sicario, se los había quitado. Zigzag le dice que su poder no es la gran cosa y que luego las destruirá. De pronto, el mercenario, de un intento desesperado, se disculpa con él por haber infligido en su territorio y que no volverá a pasar. Para su mala suerte, el albino le dice que no es esa la clase de persona que es, y le tira su carta de presentación para poder ver, y resulta que es un anulador de conjuros. El chico le cuestiona qué tiene de malo usar sus poderes en beneficio propio, pero nuestro amigo le dice que sí, eso es natural, pero también es natural cuando lo que hace se desvía de la senda que siguen las demás personas, y puede aparecer alguien que no esté dispuesto a permitirlo y le plantee cara. También comenta que su objetivo era convertirse en un sicario porque se gana mucho dinero, a lo que el sujeto le cuestiona por qué se convertía en un anulador de conjuros entonces. Este le revela que está bajo una maldición, que no le permite usar sus poderes para beneficio propio o para matar a alguien. Si lo hace, morirá. Es debido a eso que ser buena persona no lo hace de forma voluntaria. Luego de un ridículo intento de engaño fallido, Zigzag le empieza a sacar la mierda al mercenario. Eso es lo que nos deja entender los paneles. Terminando el trabajo, lleva a la niña sana y salva su hogar. Al día siguiente nos enteramos que la persona que había contratado el sicario para matar a la chica era ni más ni menos que su vecino. Y el motivo, pues más ridículo no pudo ser, pues porque la chica hacía mucho ruido en su habitación y porque en las mañanas le daba varios golpes a su botón. Wow, man, se pasó de extremista, tío. Terminando así la historia. Escribí el guión de esta historia con la idea de hacer una serie con ella, pero como siempre, se caía en los concursos. Al final decidí modificarla para hacer que fuera autoconclusiva,
El problema está en que lo hice un poco a lo bruto, por lo que el resultado fue algo caótico y algunas cosas quedaron sin explicación, como por ejemplo quién había sido el responsable de la muerte del señor mayor. El trasfondo original de la historia habría sido algo así como que Sin-Sag era un chico muy fuerte, pero incapaz de empatizar con el dolor de las demás personas, por lo que su madre, temiendo que su abuelo fuera a matarlo al considerarlo demasiado peligroso, le puso esa maldición para conseguir que lo perdonara. Como ven, se nota que Koyoharo tenía intención de serializar esta serie, pero al parecer no terminó convenciendo. Incluso hace mea culpa de que se apuró bastante a la hora de concluirla, y se nota, o sea, el vecino quería matar a su vecina solo porque hacía mucho ruido. Suena muy ridículo si lo piensan. Y también nos revela que Sin-Sag iba a tener más trasfondo. Bien, a diferencia de las otras historias, por no decir todas, esta sí es la que tiene más trasfondo y está más trabajada, ya que nos explican el porqué de las acciones del protagonista. El tipo no es bueno porque sí, porque es un pan de Dios y ya. De hecho, hasta el mismo Tanjiro peca de ser ridículamente amable al principio de la historia, algo hasta casi irreal. En contraparte, aquí el protagonista está forzado a ser buena persona, debido a que le lanzaron una maldición, que consiste en no poder usar sus poderes con motivos netamente egoístas porque si no, se muere. Es algo que se siente orgánico y le da más profundidad al protagonista sin necesidad de idealizarlo, y sobre todo lo hace distanciarse del genérico protagonista shonen. También podemos notar que el sistema de poder aquí está un poco más trabajado. A diferencia de los hermanos Munjiro, que literal te convertías en un insecto y era bastante asqueroso, y Mampara, donde ni siquiera nos explican cómo funciona el manto celestial, aquí Koyoharo se tomó el trabajo de profundizar en los detalles sobre este aspecto. Por ejemplo, cuando nos explican las funciones de las semillas y de las maldiciones mostradas. Obviamente no es algo del otro mundo, digo, no deja de ser un one shot. Pero sí me resulta curioso que la autora poco a poco iba mejorando conforme publicaban sus historias. En cuanto a las reutilizaciones, pudimos precisar que Sin-Sag podía hacer parecer a voluntad un kanji en su mano, similar a como lo hizo Inosuke para enseñarle a Tanjiro en qué rango se encontraban en la organización de cazadores. O el muy evidente, ya que varios de ustedes lo notaron, o tal vez no, es el kimono de la chica, que tal cual es prácticamente el mismo que el de Nezuko, salvo obviamente las texturas y los colores. En diseño de personajes, el único y el más obvio es el de Sin-Sag, quien es prácticamente Usui Tengen, pero menos mamado. Y en cuanto a las técnicas, se ve que Sin-Sag tiene mucha habilidad controlando la madera. Se podría decir que fue reutilizada la idea en el demonio Soakute, quien puede controlar y hasta mandar unos dragones de madera gigante. Es irónico que la primera historia que se llegó a crear y que le sirvió a la autora para entrar a la Jump terminaría siendo la base principal de Kimetsu no Yaiba. Es más, la misma autora confirma que este sirve como episodio piloto, razón por la que la dejé al final a pesar de que ha sido la primera publicación que se ha realizado y porque tiene una que otra cosa interesante que me ha llamado la atención. Dicho esto, ¿cuáles son los parentescos con su obra final? El piloto inicia con un pobre niño abandonado siendo ayudado por un viejo dándole comida. Luego saltamos a una escena muy cruda donde vemos a un hombre protegiendo a su hijo. Luego vemos a gente, sí, otro salto brusco de escena, murmurando sobre el más reciente terrible suceso. Comenta que ocurrieron en el último tiempo 13 crímenes perpetuados por un asesino desconocido y que el modus operandi de este desquiciado resulta muy terrorífico y perturbador. Un joven que pasaba por ahí escucha la conversación, pero es interceptado por dos policías que andaban por ahí. Esto porque el joven cargaba un objeto muy peculiar. Inmediatamente el joven con la boca se remanga la manga de la camisa y muestra un tatuaje que dice U11, al menos según lo que me proporciona la traducción. Pasamos a otra escena donde vemos a un tipo, el señor Tokikawa, conversando con una señora, Tamayo, y su acompañante, Yushiro. Ambos mencionan que cooperarán contra un enemigo en común, a pesar de que, como nos dan a entender, los presentes se llevan bastante mal, pero no tienen de otra. Luego de una pequeña discusión, deciden ir a por el enemigo. Cambiamos de escena y nos muestran un
tipo de pelo blanco y traje negro. Es el asesino quien estaba cobrando a su nueva víctima. De repente llega Tokikawa para interceptarlo y de inmediato Tamayo activa su técnica de sangre de demonio. Aprovechando la situación, el tipo de traje blanco se abalanza rápidamente hacia el enemigo. La sangre de Tamayo hace que desvíe el sentido del olfato y el sentido de la vista, por lo que logra ceder un golpe. El intercambio de golpes continúa, pero Tokikawa presenta muchas dificultades en el combate, por lo que termina cediendo. En un descuido, el asesino se percata de la presencia de Tamayo y logra herirla, haciendo que retroceda rápidamente. Algo curioso es que Tamayo fue lastimada de la misma forma que en la historia original. La pelea se complica un poco. El enemigo ha demostrado ser bastante fuerte. Incluso Tokikawa menciona que siendo mayor en cantidad, si no usan toda su fuerza, acabarán perdiendo. En un breve lapso desvía la atención porque se percata si alguien está viniendo. En este momento específico mencionan algo interesante, y es que este le pregunta si son de la misma especie, pues menciona que solo quedan ellos y le cuestiona si no están al borde de la extinción. Esto nos da a entender que en un principio se tenía planeado clasificar a los demonios en especies y no en rango como terminó siendo. Esta es una idea que trataré más a profundidad cuando hable sobre los demonios. De inmediato y muy brevemente nos muestran lo que parece ser el espadachín de antes realizando un entrenamiento, mientras es observado por un viejo. De vuelta en la pelea, Yushiro intenta avisar a Tamayo urgentemente sobre algo. De inmediato todos se percatan sobre algo. El asesino es el único que no se percata de nada, hasta que nos muestran la página completa. Se trata del cazador. Él procede a desenvainar la espada, pero el demonio lo único que hace es burlarse de él constantemente. Decide sentar el primer golpe. Sin embargo, este se da cuenta de que perdió su brazo. Con ansia de revancha, este intenta atacar de nuevo, pero igualmente pierde el otro brazo. De inmediato, le hace la misma jugada que su anterior oponente, pero el cazador ni se inmuta. Este, percatándose de que los demás han huido y que se vio muy superado, no le queda más de otra que empezar a huir. Este lo sigue inmediatamente y justo antes de cazarlo, nos muestran en corto un flashback, de cómo sobrevivió a la selección final, aunque en ese momento ni el nombre tenía asignado, pero bueno. Este logra decapitar al monstruo y mediante su talismán, Yushiro le confirma a Tamayo que ya terminó. A pesar de la victoria, este aún se cuestiona dónde se encuentran los otros tres, revelándonos que iba con la intención de acabar con los 4 demonios. Y viendo que ni bien el cazador llegó a la escena del combate, nos dan a entender que bastaba con un cazador para derrotar a todos los demonios presentes, quienes eran a su vez bastante habilidosos. Por ahí también estaba el señor Tokikawa, quien se había escondido bajo el río y dice que deberá esconderse por un buen tiempo. Ya habiendo acabado todo el quilombo, vemos al cazador comiendo en un pequeño restaurante, siendo acompañado por un policía, terminando así la historia. Sobre esta historia, Koyoharu comentó: esta es una obra que dibujé para un concurso de la Jump. En aquel entonces todavía no tenía editor, por lo que la hice de principio a fin sin contar con ayuda ni consejos de terceros. Debido a ello, es posible que haga falta leerla más de una vez para entenderla bien, así que ruego que me perdonen. Esta historia sirvió de base para la serie de Guardianes de la Noche, Kimetsu no Yaiba. Básicamente, lo que quería era dibujar un espadachín que fuera más fuerte de lo común a pesar de padecer una minusvalía. Tenía la impresión de que no había muchas historias con vampiros que vistieran kimono. Por eso se me ocurrió que podía ser una versión de Drácula al estilo japonés que estuviera ambientada en algún momento entre los periodos Meiji y Taisho. Los parentescos ya se pueden hacer notar incluso desde el inicio. En una de las primeras viñetas podemos notar una evidente similitud con el personaje de Kanao. De hecho, incluso tiene una historia muy similar. Ambos son encontrados en la calle, muy sucios y abandonados, y ambos terminan siendo adoptados por un desconocido. Otra similitud es en el momento cuando es detenido por la policía local. Este es un evidente parentesco al inicio del Gaiden de Tomioka, donde este se encuentra en un suburbio muy similar y también es interceptado por la policía, con el detalle de que a Tomioka sí lo lograron atrapar. Otra evidente similitud es el prototipo de Musa, el señor Tokikawa, quien tiene una apariencia casi similar a Kibutsuji, salvo por el peinado. De hecho, el traje se parece bastante al que usó Michael Jackson en el videoclip Smooth Criminal. Este, al parecer, no es un villano en su totalidad. Esto porque no tiene problemas en cooperar con Tamayo, a pesar de que se llevaban bastante mal.
Y por si lo notaron, y para los que no lo han hecho les comentaré, que los poderes mostrados son muy similares a los de Izumi, del anime Parasite. No podemos decir que hubo una inspiración por parte de la autora, ya que el one shot se publicó en 2013 y el anime de Parasite se transmitió desde 2014. Sobre el tatuaje en el brazo, al parecer en un principio se tenía pensado organizar a los cazadores de forma numérica. Esto, como ya sabemos, al final fue reemplazado por el kanji que simboliza el rango de cada cazador. Luego, lo que más me sorprendió es que se rescató por completo a Tamayo y a Yushiro. Incluso sus técnicas también fueron rescatadas, como la técnica de sangre demonio de evolución de Tamayo y los talismanes de Yushiro. Del villano no tengo mucho que decir, salvo que no sé si se dieron cuenta, pero en Kimetsu casi todos los villanos, a excepción de Musan, tienden a usar vestimentas muy inspiradas en la cultura japonesa. En contraparte, este villano usa ropa contemporánea de la época, como pantalones negros y una gabardina negra y una camisa blanca. El concepto del entrenamiento del maestro y de la selección final también están presentes. El entrenamiento es muy similar, aunque tampoco podemos presenciarlo mucho ya que hay muy pocos paneles de eso. El de la selección final es muy similar a lo que vimos en el anime y en el manga, solo que a diferencia de Tanjiro, este tipo sale sin un brazo y hasta ciego, pobre. A pesar de eso, es peculiar ver que tanto el prototipo de Musa como Tamayo y Yushiro, ni bien al enterarse de que el cazador ya llegó, deciden huir, a pesar de que en total eran 4 demonios, por lo que daban a entender que este cazador era muy habilidoso, como nos lo mostraron al acabar con el demonio de pelo blanco sin siquiera sudar. Y por último, el viejo, que al parecer fue el maestro del cazador, sirvió como prototipo de Urokodaki.